Bienvenidos una noche más a nuestra casa, drojanianos. Hoy os invitamos a descubrir distintas formas de terror a través de 5 recomendaciones de libros, 4 películas y un bonus track, de la mano de grandes amantes de la literatura. Para seguir proporcionando contenido gratuito, es importante que nos des un me gusta si te ha gustado y comentes qué te ha parecido el episodio. Ayúdanos a crear una gran comunidad. Empezamos, como no podía ser de otra manera, con nuestra amiga y escritora Amparo Montejano, cuya pasión son los cuentos, como ahora veréis, sobre todo de terror y ciencia ficción, al que se encomienda en cuerpo y alma. No solo escribiendo, sino difundiéndolo a través de la edición de su revista Círculo de Lovecraft, eventos y programas de todo tipo. Hace tan solo un año visitó Casa Drohan y nos contó todo sobre su reciente niño, Profanación, un libro de cuentos cortos donde la infancia se mancilla a niveles inimaginables. Y sin más, os dejamos su recomendación para este Halloween. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Por compartir este momentito con los compañeros, con el gran equipo de nuestros compañeros de Casa Drohan. Soy Amparo Montejano, no me he presentado, soy Amparo Montejano, soy la directora y editora de Círculo de Lovecraft, es una plataforma web destinada a la difusión gratuita y activa de la literatura de género. Y el equipo de Casa Drohan me ha pedido una recomendación, ¿no? Una recomendación de lectura para Halloween. La gente que me conoce sabe que soy una enamorada de la narrativa corta, de los cuentos. Mi misión fundamental es traeros cuentos. Hay muchos cuentos muy buenos. Yo creo que todos los cuentos, lo bonito de los cuentos, ¿no? Y la importancia de los cuentos es que en ese síncope tan pequeñito, digámoslo así, en ese síncope narrativo tan pequeño, ¿no? Hay mucha cabida emocional, ¿no? Hay un espacio muy breve, no os voy a contar ahora la temática de los cuentos, pero es un espacio muy breve y ese espacio breve, tiene que contener todo aquello que el lector quiere que los personajes transmitan, ¿no? a los lectores. Entonces, ya os digo que hay muchísimos cuentos que para mí son una delicia. Leerlos y releerlos, es una auténtica maravilla. Yo voy a empezar con un cuento de una mujer que a mí me marcó. Es un cuento de Charlotte Perkins Gilman, El papel pintado de amarillo. Es un cuento que fue editado en 1892. Es un relato en el que claramente tiene tintes autobiográficos. De hecho, ella lo escribió tras una profunda depresión posparto. Y yo creo que es un relato magistral. O sea, a mi gusto, magistral. Luego hay otro relato que me encanta, que es de nuestra maravillosa mexicana Amparo Dávila, que falleció hace muy poquito, que es El huésped. El huésped es un relato increíble, tiene esa connotación. Amparo Dávila, no os voy a contar la narrativa que tiene, pero es una narrativa muy lírica, muy poética y además tiene todo ese regusto maravilloso, ese realismo mágico, ¿no? Todo ese pensamiento mágico, poético que vais a encontrar en la prosa del huésped y tan característica de Amparo Dávila, y lo tenéis en su antología Árboles Petrificados, por ejemplo. Y luego, hay muchísimos relatos. Otro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, ya que soy la directora y coeditora de Círculo de Lovecraft, otro relato que a mí me gusta bastante, aparte del extraño de Lovecraft, ¿no? Yo creo que el extraño redunda mucho, ¿no? en esa distorsión un poco, ¿no? de la imagen que de sí mismo tenía Lovecraft, ¿no? Quería una cosa, tenía otra, ansiaba otra, ¿no? Esa lucha, ¿no? Tan característica que tenemos las personas con nosotros mismos, ¿no? En su caso quizá más exacerbada todavía. Y ya digo, es muy poiano, tiene muy estilo Poe, muy
Es un relato que a mí me encanta, El extraño. Otro relato que me gusta mucho, de su etapa, por ejemplo, ya más tardía, ¿no? Incluida dentro de lo que podría ser los mitos de Cthulhu, ¿no? O los mitos de Cthulhu, perdonad. Es una novelita que se publicó en 1936, una novelita dividida en 5 capítulos, que es La sombra sobre Innsmouth. Creo que refleja mucho, aparte evidentemente de que estamos ya en una narrativa lovecraftiana muy madura, asistiendo de pleno, bueno, pues a todas las características en definitiva que definían la prosa de las características estilísticas y el mensaje realmente de Lovecraft. Creo que La sombra sobre Innsmouth es muy meritoria y merece mucho la pena de leer. A ver, es una novelita, pero es una novelita muy corta y casi es un relato largo, ¿vale? Y bueno, luego hay otros miles de relatos que yo creo que, bueno, pues que podrían estar aquí. Hay un relato de August Derleth, por ejemplo, del Círculo de Lovecraft, amigo que conformaba con Lovecraft ese triunvirato famoso, ¿no? De entre Lovecraft, Clara Aston Smith y él, que es la señorita Emerson. Es un relato muy bonito, además nos está hablando un poquito de lo que es la magia simpática. Creo que es un relato a destacar. De Edith Nesbit, por ejemplo, yo destacaría una gran escritora, destacaría de Entre los muertos, esta gran escritora del siglo XIX, y bueno, yo creo que no os voy a decir más, es que hay tanto. Bueno, luego yo destacaría una, si ya se me permite, otro relato de una escritora nuestra, ¿no? de nuestra gran nuestra gran Emilia Pardo Bazán, ¿no? Nuestra gran condesa, ¿no? Que bueno, es El estripador de antaño. Es un relato maravilloso, no solamente, bueno, pues porque pone de manifiesto las características tan importantes de Pardo Bazán como representante del naturalismo, ¿no? Trajo de alguna manera el naturalismo lo que es España, el naturalismo de Zole. Y bueno, y aparte de eso, aparte indudablemente del costumbrismo, ¿no? Aparte de todo eso, bueno, pues vamos a encontrar el horror, ¿no? Más profundo que, bueno, pues que está en definitiva caracterizado aquí por lo más siniestro, ¿no? Convivimos con el horror, estamos con el horror y aquí vendría muy bien esa frase de la realidad supera la ficción, ¿no? Que este es un relato increíble de la grandísima Emilia Pardo Bazán. Y poco más, bueno, pues que disfrutéis muchísimo de las lecturas, que disfrutéis muchísimo de este día, que disfrutéis muchísimo de todas las novedades que nos trae desde Casa Drohan. Es un equipo que, bueno, merece todo nuestro cariño, todo nuestro respeto y nada, a seguir. Vosotros a leer y Casa Drohan, equipo, a seguir adelante. Un beso. Seguimos con alguien muy distinto, pero también un escritor que merece estar en la cima de nuestra literatura nacional. Francisco Santos Muñoz Rico ha escrito de todo, ha leído de todo y estudiado de todo. No solo le encanta el terror y lo siniestro, sino que además es uno de los pocos que aún escriben sonetos de forma magistral y que nos regala en su cuenta de Instagram. También hemos tenido el gusto de charlar con él y aprender de sus conocimientos. Incluso ha contado con nuestra humilde presencia en su antología de relatos, cuentos para leer en el váter. Podéis encontrar muchos de sus libros solo con teclear su nombre en Amazon. No os decepcionará. Frankie nos cuenta su recomendación para estos días. Me piden los amigos de Casa Drohan una recomendación y después de darle vueltas durante al menos una semana, pues vuelvo a una recomendación que ya he hecho en ocasiones semejantes, pero que no me voy a cansar de hacer. Y se trata de Ceremonias macabras de T.E.D. Klein, Theodore Avon Donald. Este libro, Ceremonias macabras, en primer lugar es difícil de conseguir una primera edición de las que hay en España, que son de aquella famosa colección Gran Superterror de Martínez Roca, aunque me imagino que hoy día habrá alguna que otra edición más moderna.
siempre que hablo de este libro lo pongo en un grupo de 3 libros. Considero que lo ideal sería leer los 3 libros juntos para aquellos que estén interesados en la historia del terror como género literario o de la historia de la literatura en lo tocante al terror. El primero, por ponerlo en orden de publicación, sería el famoso ensayo de Lovecraft, el horror natural, el horror sobrenatural en la literatura, que lo publicaría alrededor de 1930, pues un poco antes, sería en el 26 o el 27. Y bueno, después ha tenido varias reediciones y seguramente está fácilmente encontrable en un PDF gratuito en internet. Aquel que estamos hartos de escuchar la primera frase: el miedo es una de las emociones más antiguas de la humanidad, y entre estos miedos el más poderoso y ancestral es el temor a lo desconocido, o la traducción que sea. Más o menos viene a decir eso. Pues en el horror sobrenatural, Lovecraft nos habla de su relación con el terror y con la literatura de terror, esencialmente. El segundo libro sería este que recomiendo, el Ceremonias Macabras, de Ted Klein, que no es un ensayo, sino que es una novela, pero el protagonista de la novela se dedica a escribir un libro sobre esto precisamente, sobre el terror. Y conforme se va desarrollando la novela, se va desarrollando la investigación del protagonista sobre la literatura de terror y el terror como fenómeno. Y yo creo que es una de las mejores novelas de terror de todos los tiempos. Y por último, el tercero del trinomio sería el famoso Danza Macabra de Stephen King. Lo mismo que el horror sobrenatural en la literatura de Lovecraft, pero desde el punto de vista de King. Y no me extiendo más. T.E.D. Klein, Ceremonias Macabras. Si tratamos de hacer un podcast con recomendaciones de libros de terror de alto nivel, ¿cómo no contar con David Pastor? Un lector empedernido que nos pone todas las semanas los dientes largos con los cientos de libros que se lee y comparte con gusto con todos sus seguidores. Pero no os dejéis engañar, no es ningún bookstagrammer, ni booktuber, ni nada de eso. Es algo distinto. De hecho, lleva muchos años entre libros y es un hombre realmente inteligente y que sabe perfectamente lo que quiere. Puedes encontrar sus más sinceras opiniones en Goodreads, Instagram y YouTube. Solo tienes que seguir el rastro del terror. Como bien anuncia su nombre, el mal no descansa. Os invitamos a ver sus deliciosos vídeos en YouTube, donde intenta alimentar el gusanillo del terror y que te adentres en él sin prejuicios ni miedos. Aunque no os lo creáis, no falta el humor en sus vídeos. Vamos a oír su sabia recomendación. Hace exactamente un año, en este mismo mes, en octubre pero del 2021, la editorial Dilatando Mentes publicó un libro de la escritora Livia Llewellyn llamado Crisol en su sello Rara Avis en tapadura. Es un libro compuesto por 15 relatos, una antología. Está prologado en castellano por la escritora Nieves Mories, que muchos de vosotros conoceréis. Y la verdad es que creo que no se le ha hecho justicia a ese libro, porque dentro de la marabunta y de todo el aluvión y el bombardeo editorial al que como lectores somos sometidos día sí, día también, pues es muy fácil que hayan libros o pequeñas joyas desconocidas hasta el momento que pasen a nuestro lado y que no seamos capaces pues de pararnos y descubrirlos, y que se nos pasen
sin que nos demos cuenta realmente de lo que nos estamos perdiendo por toda la pila de libros y libros que solemos tener. Así que bueno, yo este libro es una obra que realmente no conozco a demasiadas personas en comparación con otras novedades que la hayan leído, y creo que es bueno que se le haga justicia, o al menos que lo conozcáis, o que os entre ese gusanillo, esas ganas, ¿no?, de conocer las historias maravillosas de esta escritora. Son, como os he comentado, 15 relatos los que componen la antología, y al ser relatos es complicado desgranarlo sin destriparlo el libro, así que simplemente voy a dar una serie de tips o de claves o de consejos a la hora de leerlo para que sepáis la forma que tiene ella de escribir. Y si os lanzáis y os atrevéis a leer este libro, el de Crisol, de Livia Llewellyn, pues un poco que sepáis pues por dónde van los tiros o la forma de escribir que os podéis encontrar. En cuanto al tema de cómo escribe Livia, son unas historias realmente muy potentes. Livia tiene una formación profesional como artista, como actriz, aunque luego no se dedicó o no decidió dedicarse al tema de la interpretación, pero tiene toda esa formación y ese bagaje de intérprete, y en sus historias ella siempre tiene muy claro que tiene que ser una combinación entre una especie de Shakespeare y Mozart, ¿no? Busca en sus antologías, en sus colecciones de relatos, que siempre tengan una cohesión interna, igual que la música o que la literatura de Shakespeare, y una presentación nudo y desenlace, ¿no? Ese esquema básico con esos 3 pilares, esa trinidad, donde haya un final que explote y la narración vaya cada vez a más. Es de alguna manera lo que busca Livia, es una armonía muy natural, y que a la hora de leerlo eso se nota, se percibe, y la verdad es que se agradece y uno lo saborea realmente bien. Es algo exquisito el tema de leer a Livia, sobre todo por las figuras, las formas, todo ese lenguaje. Tiene un lenguaje muy poético y terrorífico a la vez, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un libro de terror, dentro de lo weird, de lo extraño, con toques de horror cósmico, de body horror, mucho body horror, una profundidad y una carga muy potente en sus historias a nivel sexual y erótico. Es una parte muy importante en sus historias, y luego también al tener o buscar que tengan esa combinación entre Shakespeare y Mozart, Livia siempre está muy preocupada en que todas sus antologías, estos relatos, tienen una conexión o un hilo conductor que lo podemos percibir de una manera más o menos clara, pero simplemente que lo sepáis. Yo os invito a que intentéis descubrir como lectores, si os lanzáis por este libro, a ver cuál es el hilo conductor o la temática que trata, porque ella, Livia, siempre busca eso, ¿no? En sus antologías no lanza antologías con relatos sueltos que no tengan nada que ver, sino que siempre busca esa conexión, esa coherencia, esa cohesión interna, que le parece algo fundamental y que le da muchísima más potencia y mucho más sentido a una antología, aunque no sea una historia como un libro, pero sí que es cierto que el que esté todo conectado, tenga un sentido, una misma temática de alguna manera, o muchos puntos en común, pues eso le da mucha más fuerza a toda la obra. Luego también me parece muy importante el tema de cómo describe Livia los paisajes. O sea, los paisajes de Crisol reflejan muchas veces una crudeza absolutamente demoledora y el miedo a la humanidad. Ese es el terror principal que trata en muchos de sus relatos, ¿no? Ese miedo absoluto, terrorífico a lo que es la humanidad. Y es una sensación, son paisajes urbanos, pero de alguna manera son paisajes desoladores y muy muy detallados en los relatos. Y
lo que es el tema para Livia, el tema del paisaje también es muy importante a la hora de describir, porque de alguna manera ese paisaje en sus relatos es el que le da forma, el que moldea también para ella. Ella en entrevistas habla mucho de eso, ¿no? Y es el paisaje el que nos hace ser como somos, ¿no? Hace que no podamos escapar y no nos podamos aislar de lo que somos. Eso ella lo hace a través del paisaje de una manera espléndida. Y es herencia en ese sentido también de Lovecraft, ¿no? Lovecraft decía, bueno, hay que saber dónde vives y dónde está puesto tu corazón o dónde no está puesto tu corazón, ¿no? En el caso de Lovecraft, pues a él no le influenciaba de alguna manera Nueva Inglaterra, pero sí que se movía mucho por su odio hacia la ciudad de Nueva York, y todo eso, todo lo que es el paisaje y esa manera de verlo, de percibirlo, de describirlo, es lo que moldea también toda la ficción y lo que da mucho sentido también a los personajes. Y mira que en los relatos a veces no es fácil perfilar a un personaje por tema de extensión y porque sigue unas normas muy diferentes, ¿no?, a la narrativa de una novela, por el tema de espacio y de cómo hay que ir dibujando la trama y los personajes, pero tiene una influencia y ese entorno en su forma de escribir pues realmente le influye muchísimo. Es Livia de alguna manera la que deja que el entorno moldee y dé forma a los personajes o a los monstruos, y a partir de ahí pues ya deja que sean ellos mismos los monstruos los que desarrollen y los que cuenten la historia. No necesita nada más y eso es maravilloso. En fin, simplemente pues que sepáis que es un libro que vale muchísimo la pena y yo creo que es de las grandes tapadas y os puede sorprender. También es cierto que es un libro que puede que no sea para todo el mundo por la forma que tiene de escribir, puede que cueste entrar o que no entiendas de primeras los relatos, pero si os atrevéis, os lanzáis de lleno al vacío, a ese vacío terrorífico de Livia y a esa forma de expresar esos miedos, pues puede que os sorprenda tanto como a mí y que os vuele la cabeza. Para mí personalmente es de las escritoras ahora mismo más potentes de escritora, bueno, de habla inglesa que podemos encontrar en cuanto a relatos. Junto con Nadia Bulkin, yo creo que Livia Llewellyn realmente es una imprescindible. Al menos hay que conocerla y leerla, y ya si conseguís entrar en sus universos, pues disfrutad del miedo, del terror y de todo lo que tiene por contar y por desgranar. Es realmente aterradora, devastadora y maravillosa. Tampoco puede faltar en este podcast de recomendaciones de lecturas para Halloween Konchi Ito. Hace muy poquito estuvo con nosotros charlando. Podéis encontrar la entrevista entre los últimos podcasts y el primer vídeo de nuestro canal de YouTube. ¿Por qué la hemos invitado? Porque aparte de ser una escritora fantástica, muy inteligente y amable, nos aporta algo diferente, la visión de los más jóvenes. Ha escrito mayoritariamente cuentos y novelas infantiles y juveniles, atreviéndose con el género de terror en su libro El desván de Villaserena. En este libro nos descubre su talento para dejar paso a futuros proyectos como la ciencia ficción, que le encanta. Ya veréis qué recomendación tan chula nos ha dejado. Querida familia de Rohan, me han pedido que os haga unas recomendaciones para Halloween. Os voy a hacer dos. Una es un manga escrito e ilustrado por la afamada mangaka Rumiko Takahashi. El manga es muy conocido, se llama Inuyasha. Trata sobre un semidemonio que se quiere transformar en demonio de raza pura gracias a la perla de las 4 almas, pero resulta que por su camino se cruza una chica del siglo XXI que se llama Kagome,
que viaja al pasado, al periodo Sengoku, que es en el que vive Inuyasha, y que debido a ese viaje en el tiempo fragmenta la perla de las 4 almas. Entonces Kagome se une a Inuyasha para recomponer esa perla. Por el camino se encuentran a un montón de demonios y pasan momentos muy terroríficos. Y también hay una sacerdotisa que se llama Kikyo, que es el alter ego de Kagome en el pasado, que tendrá un papel muy importante. También está Sesshomaru, que es familia de Inuyasha. Es un manga muy muy interesante y que creo que también va muy bien para esta época de Halloween. Luego también os quería recomendar, mi segunda recomendación son los cuentos completos de Charles Perrault. Seguro que conocéis los cuentos, igual no conocéis que los ha escrito Charles Perrault, pero seguro que los habéis leído en sus versiones modernas. Particularmente para esta época yo os recomiendo Barba Azul, os recomiendo La Cenicienta y os recomiendo Los Deseos Ridículos. Curiosamente me diréis, pero ¿por qué recomendar La Cenicienta? Quizás Barba Azul sí que es más claro, pero La Cenicienta, por ejemplo, es un cuento que en sus orígenes no tiene nada de romántico, creo yo, porque particularmente lo que hacen las hermanastras para conseguir que su pie quepa en el zapatito, creo que es digno de la mejor novela de terror que se haya escrito. Aparte que todo lo que le hacen a la pobre Cenicienta pues tampoco es muy digno de alabanza. Os recomiendo que os leáis esta versión clásica, el cuento original de Charles Perrault. También os recomiendo Barba Azul. Barba Azul es una historia muy truculenta de un hombre que se casa con una mujer, una chica joven, y le prohíbe entrar a una habitación porque en esa habitación hay algo que ella no debe ver, y efectivamente mejor que no lo vea. También se oculta un misterio bastante terrorífico en esa habitación que la mujer no puede visitar. Y el último que os comentaba de los cuentos de Charles Perrault que os recomiendo son Los Deseos Ridículos, porque pareciendo que su trama es un tanto, pues eso, ridícula, la sensación que te deja este cuento es de total desasosiego y de, no sé, de que realmente algo tan inocente como pedir un deseo, que parecería que cualquiera tenemos muy claro qué deseo queremos para mejorar nuestra vida, puede transformarse en algo muy, muy angustioso. Bueno, pues espero que estas recomendaciones os sirvan y que disfrutéis muchísimo de un terrorífico Halloween. Hasta luego, familia de Rohan, un abrazo. Y si eres de los que piensa todavía que los jóvenes no leen, te presentamos a Lucía Belvis. Desde muy pequeña escribe y con solo 15 años creó su primera novela, La nana de los niños del pelo rapado. Hoy tiene 17 años y 2 libros a sus espaldas, además de muchas ganas de leer todo tipo de libros, incluido los clásicos de nuestra literatura. ¿Ahora entendéis por qué no podía faltar en esta invitación tan especial? Aunque nos confesó que lee de todo, en realidad le apasiona sobre todo el terror y la ciencia ficción. Antes de oír su recomendación, os pedimos que os acerquéis a oír su entrevista, porque merece la pena apoyar a las nuevas generaciones de escritores. Hola, soy Lucía Belvis y bueno, Casa Drohan ha sido tan amable de invitarme a este especial Halloween para su podcast y os traigo una recomendación que creo que puede ser bastante interesante y vengo a recomendaros la obra Hellstar Remina del autor de manga Junji Ito. Y es una obra que a mí me encantó y es una de mis preferidas de este autor.
y trata sobre una chica que se llama Remina, que es hija de un científico que un día descubre un planeta nuevo y decide llamarlo como a su hija, Remina, por hacerle un homenaje a esta chica. Y se convierte en un éxito mundial muy famoso, él y su hija, y todo parece irles genial, hasta que ese planeta empieza a acercarse a la Tierra y parece que no es muy buena señal, ya que parece que todas las estrellas a su alrededor se van apagando y todo lo que tiene a su alrededor va desapareciendo. Es una historia muy interesante que mezcla la ciencia ficción con el terror. También tiene muchos tintes de crítica social y me parece que es una lectura muy interesante. Es una obra corta que se puede leer en muy poco tiempo y desde luego merece muchísimo la pena. Muchas gracias a Casa Drohan por haberme invitado al podcast otra vez y espero que disfrutéis de este Halloween y de todas las obras que van a recomendar otros autores.